Y en donde se llevará a cabo otro evento es en Ciudad Universitaria para revivir la gloria de la época del rock and roll. Para más información, esta mañana mi compañero Juan Becerra tiene un invitado. Adelante. Así es, Alejandra. La gloria de los 50 y de los 60 a través del baile el día de mañana en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también para seguir hablando de automóviles, lo vamos a hacer, pero de automóviles de verdad y de automóviles clásicos. Está con nosotros el maestro Eduardo Guerrero de la Dirección de Atención a la Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, porque en las Islas de la UNAM, que es el nombre que comúnmente le damos a la explanada de la universidad, mañana hay una fiesta enorme. La verdad es que invitamos al público en general y a la comunidad universitaria porque vamos a tener un gran evento, el 7º certamen de autos clásicos y también el 4º certamen de baile de época, copetes, crinolinas y todo lo demás, para divertirnos este sábado de 10 a 4 de la tarde. Cuéntenos, maestro, el día de mañana vamos a poder ver automóviles que tienen, pues, el más joven o el menos viejo, por llamarlo así, 35 años. 35 ¿verdad? años, Sí. Un Mustang 1982, una Carcachita 900 de 1900 y obviamente vamos a tener más de 180 autos en las islas, justamente enfrente de la Biblioteca Central, con esos murales espléndidos de Juan O'Gorman. Y maestro, este concurso de automóviles, pues cualquier persona, no tiene que ser uno universitario para llevar su automóvil. Ahí hay algunos requisitos. En absoluto, sí. Como ustedes pueden ver en las pantallas de televisión, sí. van a salir ahí nuestras redes sociales, sí. Ahí se pueden registrar, sí. Y también para el baile de época, porque también va a haber premiación. Va a haber una premiación de 8,000, 6,000 y 4,000 pesos, primero, segundo y tercer lugar, y una de 2,000 pesos a la mejor vestimenta. De verdad se la van a pasar increíble, un sábado extraordinario y lo más importante, darle la formación integral al universitario, pero también a la sociedad para hacer una concienciación vial. Inclusive vamos a tener ahí unas cebras para que van a dar un toque especial a autos clásicos. Cuéntenos, maestro, es cierto, hablando de las cebras, quien pasea por Ciudad Universitaria los últimos días, sobre todo los viernes, se puede percatar que hay unas cebras en algunas esquinas. ¿Puede usted hablarnos acerca de esto? Claro que sí. Pues se ve que estás muy bien enterado y que te das vueltas por el circuito universitario. Sí, justamente es hacer conciencia vial. Sí. A través de estas cebras, donde le manifiestan tanto al peatón, al ciclista, pero también al automovilista, qué es lo que debe de hacer para respetar y tener una mejor vialidad. Y ellas van a estar interactuando en este evento de autos clásicos para tomarse la foto con el auto clásico, con la cebra y también convivir con la familia. Y mañana también va a haber hay un servicio de fotografía para aquellas personas que pues nos querramos ver como de la década de los 50 sí, o de los 60. Incluso hasta no es necesario llevar ropa, ustedes nos la prestan. ¿Me podría contarme esto? Es correcto, es un photobooth donde sí. Vamos a tener un diseño donde las personas que quieran tomarse esa fotografía, nosotros les vamos a prestar la vestimenta apropiada y vamos a tomarle una foto, la vamos a subir a nuestras redes y se las vamos a poder compartir. En verdad es algo muy bueno, donde pueden disfrutar un sábado extraordinario no nada más con los autos clásicos, también vamos a tener autos de colección miniatura. Y también por parte de la Facultad de Ingeniería, nuestros estudiantes, como tú bien sabes, la máxima casa de estudios tiene de alto rendimiento académico, van a presentar 3 prototipos eléctricos. Muy bien. Oiga, maestro, y si después de tomarnos las fotos de que ustedes amablemente nos prestaron la ropa de los 50 y de los 60 y queremos ir a bailar, ahí sí ya no se puede, tenemos que llevar nuestra propia vestimenta de época. Es correcto, y sí. Registrar. El año pasado tuvimos aproximadamente 48 participantes, sí. Y bueno, hubo primero, segundo y tercer lugar y el que ganó en vestimenta mejor adaptada, ¿no? Oiga, ¿y a qué hora nos recomienda llegar a los que queremos ir a bailar o a los que queremos ir a ver, nada más? Pues es una gran fiesta de 6 horas, de 10 a 4 de la tarde. A partir de las 10 de la mañana puedes hacer un extraordinario recorrido por los autos y empieza el baile a las 12 del día, se va a premiar a las 2:30 de la tarde y bueno, pueden concluir haciendo el recorrido, viendo estos autos eléctricos por parte de los universitarios de ingeniería y también puedes ver los autos miniatura. Entonces vamos a tener mucho. Y maestro, además me contaba usted que habrá de estos autobuses que ofrecen comida para, pues si nos da hambre a la mitad de la mañana. Es correcto, no tienes que salir de Ciudad Universitaria, no tienes que salir de las islas, de enfrente de Rectoría. Ahí se van a encontrar y pues ahora sí que una malteada, ¿no?
Para entrar en hot dog ambiente para y entrar en en época. ambiente y en época, es correcto, Juan. Muy bien, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco en tu esta fineza. mañana, Eduardo Muchísimas Guerrero. gracias. Y ya lo sabe, mañana copetes largos y crinolinas para bailar en las explanadas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las islas, como comúnmente le llamamos. Alejandra, regresamos contigo.